Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de Escuela Sabática para este segundo trimestre del año 2023, en el cual estamos estudiando el tema general, los tres mensajes cósmicos. Y esta semana estamos en la lección número 6, titulada La hora de su juicio. Y para este día, jueves 4 de mayo, el título es El año 1844, así simple y sencillamente el año 1844. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que reverentemente, ahí donde nos encontremos, inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias, Señor, por que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones, Señor. Gracias por ese maravilloso sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, el cual, Señor, nos permite llegar confiadamente al trono de la gracia, ser llamados hijos tuyos y poder alcanzar la salvación únicamente por la gracia, por medio de la fe, que es nuestro Señor Cristo Jesús. Gracias por esa misericordia infinita, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados. Y, Señor, sobre todo, permite que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de este día para comprender las verdades eternas que siempre encontramos en tu palabra. Pero sobre todo, que podamos aplicarlas en nuestra vida y que sean una realidad para que podamos estar prestos para el fin del tiempo, Señor, que ya estamos precisamente en el tiempo del fin. Y tu venida será pronto, Señor Jesús. Permite que podamos estar listos para recibirte e ir a morar contigo por toda la eternidad. Señor Jehová, gracias por tantas bendiciones inmerecidas. Todo esto lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el año 1844. Pero antes de entrar en las matemáticas que nos llevan a este año 1844, que ya las hemos visto a lo largo de toda la lección esta semana, lo más importante aún que la fecha en sí es la significación y la aplicación práctica de lo que debe estar, de lo que está sucediendo a partir de esta fecha y que debería estar sucediendo en nuestras vidas. O sea, más que saber cómo llegamos a esa fecha tan importante y todas las ramificaciones proféticas que tiene, lo importante es lo que significa esa fecha y lo que está sucediendo y cómo está relacionado con el servicio del santuario, que es básicamente un esbozo del plan de la salvación. Bien, el año 1844. Recordemos que esta es la profecía de los 2300 días o 2300 tardes y mañanas, como se enuncia en la palabra, y de hecho ese término tardes y mañanas básicamente se utiliza proféticamente únicamente acá en este versículo. Y entonces encontramos la profecía de las 2300 tardes y mañanas y luego encontramos la profecía que nos da el punto de partida de los 2300 tardes y mañanas, 2300 días que son 2300 años. Y esa profecía que nos da el punto de partida es precisamente las 70 semanas, que 70 semanas por 7 días cada semana es 490, que son 490 años. Entonces, vemos acá que estos 490 años, ya vimos en los días anteriores que son cortados de la profecía global de los 2300 años, pero nos dan el punto de partida que era el decreto formal de Artajerjes para reconstruir Jerusalén y permitir que el pueblo judío volviera y se constituyera como un estado judío teocrático, nuevamente un estado cuyo rey era Dios. Realmente no sucedió así porque siempre continuaron teniendo reyes hasta que el pueblo fue conquistado y pasó a ser parte del Imperio Romano, que es el último imperio en casi todas las profecías de Daniel. Es el último imperio antes de que venga el tiempo del fin. Y de ese imperio sale otro que se convirtió en un poder político religioso que está tipificado por el cuerno pequeño. Entonces, ese mismo cuerno pequeño lo encontramos en varias de las profecías
en distintos tipos de animales. Pero luego, hermanos, regresando al tema principal, que es los 2300 tardes y mañanas, los 490 años, que eran las 70 semanas, eran de aplicación únicamente para el pueblo judío. Ese, digamos, es el equivalente del mensaje del primer ángel o el mensaje de los tres ángeles para el pueblo judío. Era el último llamado de misericordia y de amor de Dios para su pueblo para volverse a Él. Y entonces, y de hecho les estaba anunciando la llegada del Mesías príncipe. Mesías significa ungido. Entonces, era el último llamado de misericordia de Dios a su pueblo escogido, a esa nación que él había escogido por amor de sí mismo y por amor de Abraham, su siervo, porque el pueblo judío desciende de Abraham. Entonces, hasta el final de esos 490 años, la oportunidad era para que el pueblo se volviera el agente de Dios para llevar el evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero tristemente, esos 490 años terminaron con el apedreamiento de Esteban y ahí se cierra el periodo de las 70 semanas y el evangelio se abre a todo el mundo y a los gentiles, o sea, a nosotros. Y allí ya el llamado de misericordia ya no es de ahí en adelante, cuando llegamos al mensaje de los tres ángeles, el llamado de misericordia ya no es únicamente para los judíos, es para todo el mundo, para toda nación, tribu, lengua y pueblo, que es el mensaje que hemos estado estudiando del primer ángel. Lo dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y este es el punto focal del mensaje del primer ángel, que nos lleva precisamente al año 1844. ¿Cómo está relacionado el año 1844 con el servicio del santuario? El servicio del santuario nos dice que había un día, y acá para poder comprender, había un día dentro de las fiestas judías que se llamaba el Día de la Expiación. Sucedía una vez al año y era el único día en que el sumo sacerdote, ningún otro sacerdote, solamente el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo para hacer expiación por sí mismo, por el pueblo y para purificar el santuario. Y esta purificación del santuario conllevaba algo que es precisamente lo que está sucediendo a partir de 1844. Y para poder entender un poco esto, vamos a ver las fiestas judías. Las fiestas judías tenían un lugar escogido. Normalmente las principales de ellas, que se daban 3 veces al año, hacían que todo el pueblo de Israel se reuniera en Jerusalén. Pero eran 7 fiestas solemnes en el calendario judío y se dividían en 2 grupos. Estaban las fiestas de primavera, que eran antes de la cosecha, eran previo a la siembra, y estaban las fiestas de otoño, que eran precisamente las fiestas de la cosecha, que también tiene un significado especial relacionado con los mensajes de los tres ángeles, y que ya los estuvimos estudiando, pero que son los mensajes de los 6 ángeles, porque después de los 3 ángeles vemos la cosecha. Uno es la cosecha de los granos y otro es la vendimia de las uvas. Entonces, todas estas fiestas judías tenían una significación. Para el pueblo judío, una significación literal para ellos, pero todas también tenían un cumplimiento profético y un cumplimiento escatológico que se han venido cumpliendo a lo largo del tiempo. La primera fiesta era la Pascua, que estaba inmediatamente seguida por la fiesta de los panes sin levadura o la fiesta de los ácimos. Luego estaba la fiesta de las primicias y finalmente, para cerrar la fiesta de primavera, la fiesta del Pentecostés. Y luego nos íbamos a las fiestas de fin de año judío, que eran las fiestas de otoño. Las últimas 3 eran la fiesta de las trompetas, el día de la expiación o del perdón, que es precisamente el Yom Kippur, que nos ocupa, que es el año 1844, y la última fiesta de todas, para celebrar la cosecha final, era los tabernáculos.
Hermanos, todas estas fiestas se han ido cumpliendo a lo largo de la historia de la humanidad. Y la última que falta por cumplirse es la fiesta de los tabernáculos. Pero la penúltima se cumplió el Día del Perdón Escatológico para el fin del tiempo en el año 1844 y está relacionada con esta profecía de los 2300 años, 2300 tardes y mañanas. Toda la matemática se encuentra en la lección, así que no vamos a detenernos mucho tiempo ahí. Es simplemente que el punto de partida de esta profecía, que es la más larga de toda la Biblia, 2300 años, y es la última profecía de tiempo que nosotros podemos estudiar y enfocarnos en ella para entenderla hasta dónde llega, porque ya no hay más profecías de tiempo después de esta, así que no debemos de andar poniendo fechas. Por ejemplo, fecha de la segunda venida de Jesús, no sabemos cuándo será, solo Dios lo sabe. Entonces, el punto de partida de esta profecía era el punto de partida de las 70 semanas, que es el año 457 antes de Cristo, cuando se dio el decreto. Las 490, los 490 días, perdón, nos llevan su finalización hasta el año 34 después de Cristo. Y entonces si restamos 490 días a 2300 tardes y mañanas, quedan 1810 días. A partir del año 34 más 1810, eso nos lleva al año 1844. Entonces, hermanos, todo ese periodo de tiempo ya es para los gentiles, o sea, para toda la humanidad. Entonces, llegamos al año 1844. ¿Y qué es lo que iba a suceder en esta fecha, hermanos? Era el santuario será purificado. ¿Qué significaba esto, hermanos? Pues los mileritas, que fueron los primeros que estuvieron estudiando, estos precursores de la iglesia adventista que estuvieron estudiando esta profecía, pensaron que era la segunda venida de Jesús que iba a purificar la tierra por fuego. Pero no, eso no es el significado. La purificación del santuario, como les digo, sucedía una vez al año, era la fiesta de la expiación o del perdón, y el sacerdote, el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, hacía expiación por él, por el pueblo, y limpiaba los pecados de todo el año del santuario, y eran depositados en un macho cabrío que se enviaba al desierto a morir. Entonces eran depositados sobre él y esa era la expiación. Y había otro macho cabrío que también se sacrificaba por Azazel, que este es el que apunta a la destrucción final de Satanás. Pero enfoquémonos en lo que pasaba, era la purificación del santuario, y acá lo importante es esta fiesta, la encontramos en Levítico 16 y en Levítico 23, y vamos a ir a leer esas citas, Levítico 16, 16, leo en la versión Reina Valera del 60. Ok, dice, así purificaré el santuario. Aquí está hablando del macho cabrío que les mencioné anteriormente. Dice, después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo. Estoy leyendo el versículo 15. Llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y le esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. De hecho, hermanos, a mí me encanta cómo se llama el propiciatorio en la versión del rey James en inglés. La traducción que han utilizado para esa versión, el propiciatorio se llama el asiento de la misericordia. Un nombre adecuado, muy adecuado para el propiciatorio. Entonces leo ahora en el versículo 16 del capítulo 16 de Levítico. Así, con esta sangre del macho cabrío, purificaré el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y aquí hago una corrección, hermanos. Solo eran dos machos cabríos. Uno se degollaba por la expiación, era esa precisamente la purificación del santuario, y el otro se depositaban todas las impurezas y era el macho cabrío de Azazel que se enviaba a morir al desierto. Entonces, uno era degollado y el otro se enviaba a morir al desierto. Y ese llevaba las impurezas de todos los hijos de Israel.
Entonces, hermanos, ese es el que representa la destrucción final de Satanás, el que se enviaba al desierto a morir, porque Satanás, como instigador del pecado, que fue el que inició la rebelión en el cielo, él llevará todas las impurezas de toda la humanidad pasada, presente y futura, y con esas sobre él será destruido al final, en el lago de fuego, ardiente de fuego y azufre, que se menciona en Apocalipsis ya al final, en la tercera venida de nuestro Señor Cristo Jesús, ya con el pueblo de Dios y la santa ciudad. Entonces, hermanos, acá la significación de esto es que ese día era un día de juicio. Y por eso es que está relacionado con el servicio del santuario. El día de la expiación no solamente un día de purificación, era un día de juicio. Y miremos qué era lo que debía hacer el pueblo en ese día. Vamos a Levítico 23, vamos ahí mismo en Levítico 23 y vamos a leer del 23, del 26 al 29. Del 26 al 29. Dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Hermanos, afligirse no significa estar llorando ni lo que dice el término, afligido, o sea, atemorizado, desesperado, no. Afligirse significa lo que dice la palabra, el versículo anterior, reconciliarse con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos estar haciendo en este tiempo del fin, reconciliándonos cada día con Dios. Reconciliándonos, el concepto de reconciliación significa volvernos a Dios y andar en sus caminos y guardar su ley y ser obedientes a todos sus mandatos y estatutos que Él nos ha prescrito en su palabra. Entonces, esa es la actitud con la que nosotros debemos vivir en este periodo de purificación del santuario, que es un periodo de juicio que comienza por la casa de Dios. Y es el juicio previo al advenimiento, hermanos, donde se están revisando todos los libros, es la escena que vimos en Daniel 7, donde se están revisando todos los libros y el libro de la vida y los libros de las memorias, donde se están evaluando cada una de nuestras obras. Pero ahí es donde entra el concepto de lo que hemos visto en las lecciones anteriores, donde Jesús es nuestro juez y además es nuestro abogado. Entonces, hermanos, básicamente llegar a 1844 matemáticamente no es difícil. Realmente lo importante es la actitud que debemos tener ahora en el tiempo del fin, sabiendo que estamos viviendo en el día de expiación antitípico, o sea, el día de expiación escatológico para el fin del tiempo, que va a finalizar cuando se cierre la puerta de la gracia, hermanos. Y cuando se cierre la puerta de la gracia, el Señor Jesús va a salir. Él actualmente es el sumo sacerdote, así como era el sumo sacerdote que en el santuario terrenal entraba al lugar santísimo. Él es actualmente el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Pero cuando se cierre la puerta de la gracia, cesará la intercesión, hermanos, y el Señor Jesús saldrá del lugar santísimo. Se habrá cerrado la puerta de la gracia, comenzará ya el periodo previo a su segundo advenimiento y el Señor Jesús se quitará su ropaje de sumo sacerdote y se vestirá sus ropas reales de Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, quiera Dios que todos estemos listos en este tiempo y nos estemos reconciliando todos los días con Dios, andando en sus caminos y haciendo su voluntad, porque a partir de 1844 estamos viviendo en el día de la expiación, en el día del juicio. Que Dios les bendiga grandemente.